Señor, les bendiga grandemente. Un gusto nuevamente verles sus caritas y poder tener este tiempo especial también. La presencia de Dios y también en coinonía, en cercanía, ¿no es cierto?, los unos con los otros como hermanos. Eh, Quisiera invitarles para empezar el mensaje el día de hoy, a poder abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 19 al 23. Hechos 14 y 19 al 23. Ahí sí puede hacerme una señita, por supuesto, cuando lo encuentre, por favor. Por ahí. Hechos, 14, entonces 19 dice así en el nombre del Señor. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Le invito a inclinar su cabecita, por favor, y queremos al Señor para que nos dirija en esta mañana ya, en este nuevo horario, ¿no es cierto?, de culto. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos delante de ti, Señor, para presentarnos delante de tu presencia, Señor, y pedirte, Dios mío, que en esta mañana podamos ser cambiados por ti, Señor, ser transformados por tu presencia, por ser persuadidos por tu Espíritu, Señor. Y a través de tu palabra en esta mañana, Señor, podamos ver tu rostro, Padre, y tener un encuentro contigo, Señor, un encuentro especial, en el cual tú nos hables, Señor, y nos hagas más como tú, Señor. Esta mañana quiero pedirte, Padre Santo, que tú prepares el corazón de cada uno de nosotros, porque estamos aquí presentes de nuestra iglesia. Dios mío, que me puedas usar como un instrumento solamente en tus manos, Señor. Entiendo, Señor, que es solamente a través de tu gracia que el día de hoy podemos estar aquí reunidos, Señor, y queremos aprovechar ese amor que tú has tenido con nosotros para pedirte humildemente, Señor, que tú nos hables el día de hoy, Señor. Por favor, Padre Santo, redargúyenos, corrígenos a través de tu palabra en esta mañana. Te pido, Dios, que solamente tú reines en este lugar en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, les cuento, yo soy desde chiquitito, soy muy bueno para ver documentales. Me gustan mucho los documentales en general. Cuando era chico, ahí en esos sábados por la tarde, sobre todo cuando en la televisión abierta daban varios documentales acerca de los animales, de los lobos, de la montaña, documentales acerca de la historia, de las guerras que han habido, etcétera, etcétera. Me gusta mucho el tema de los documentales, el tema de la historia sobre todo igual. Y bueno, hay un canal ahí, ¿no es cierto?, y ahora en el cable, ¿no es cierto?, como han avanzado las generaciones. Hay un canal, el famoso History Channel, donde se supone que hablan de historia. Hoy en día, bueno, ha evolucionado un poquito más, y como que hablan harto de ovnis y cosas. Pero dentro de todos los programas que uno encuentra en el History el día de hoy, hay un programa súper entretenido que a mí me gusta harto, que se llama Desafío sobre el Fuego. Es un programa bien entretenido, como les digo. Tengo aquí una imagen para compartirles, por supuesto. Ahí está. Desafío sobre el Fuego. Este programa es... Estoy moviendo las cositas, no sé. Es una especie de docu reality en realidad. Un documental que presenta, ¿no es cierto?, la realidad, ciertas realidades. Y bueno, estadounidense, este es transmitido, ¿no es cierto?, por el History Channel. Y en cada episodio de este programa, ¿ya? 4 herreros compiten en un concurso el cual consta de 3 fases de eliminación.
¿ya? Donde tienen que forjar un arma blanca, en este caso ya sea un cuchillo, una espada, una lanza, etcétera, etcétera. Cada programa es un arma distinta. El ganador de este concurso o de cada capítulo se lleva un premio en dinero y por supuesto la aclamación por resultar tener la mejor arma forjada en el capítulo. Es curioso y es súper entretenido este programa, o a mí me gusta por lo menos por, la, por el hecho de ver, ¿no es cierto?, a estas personas trabajando con el metal, con el material en bruto. Una de las características de este programa es que utilizan el material en bruto para forjar. Eso quiere decir que, por ejemplo, o sea, en un capítulo les traen unas cadenas de bicicleta oxidadas o antiguas, y esas cadenas tienen que utilizarlas para forjar un cuchillo, por ejemplo. Traen un pedazo de un motor que estaba botado, un pedazo de fierro que se utiliza para tal y tal cosa, etcétera, etcétera. Muchos materiales que vienen finalmente en bruto. El material en bruto, la definición, porque la busqué ahí en la página de minería, se trata de un material que no ha sufrido ningún tipo de beneficio o de manufacturación. Es decir, el material se encuentra tal cual o está en las mismas condiciones de las cuales se encuentra en el estado natural. Cuando sale, por ejemplo, el oro de las minas, el material en bruto sería el oro así simplemente en bruto, saliendo recién de la mina. Eh, y hay algo súper interesante o curioso, y un tip de este programa, es de que al final de cada prueba, nosotros en cada prueba lo que hacen los jueces es tomar el cuchillo del herrero que está a prueba, ¿no es cierto? Y lo utilizan para cortar varias cosas. Para cortar, para hacer estocadas, por ejemplo, contra madera, cortar bambú. Y cuando la hoja, en este caso, cuando el arma pasa la prueba, aquí hay uno de los jueces que dice, y toma el arma, y dice, este cuchillo cortará. Y es súper común escuchar cuando uno ve este programa, ¿no es cierto? Trae, no sé, una espada, por ejemplo, y cumple todas las pruebas, y pasa y corta todo lo que se le pone por delante, y le dice, este cuchillo cortará. Evidentemente, siendo un experto en armas, este hombre sabe cómo una espada está bien forjada. Pero para que esta arma corte, tiene que pasar justamente por un duro proceso. Y ahí es lo que podemos ver a lo largo del programa. Le dan cierta cantidad de horas para forjar, para pasar por el fuego, para martillar, para darle forma, pulir, muchos etcétera, y finalmente tener este cuchillo, esta arma que se les pide. Y es un proceso bien duro, es un proceso bien largo, para que finalmente este juez llegue y tome este cuchillo y diga, este cuchillo es letal, este cuchillo cortará. Y con esta ejemplificación, yo me ponía a pensar un poquito en cómo son nuestros propios procesos como hijos de Dios. Esto de pasar por un proceso para que Dios finalmente diga de nosotros, esta arma cortará, esta arma está lista, está bien hecha. Y la pregunta en realidad el día de hoy, o para todos nosotros en realidad, ¿te has sentido que alguna vez has sido probado en el fuego? ¿Que Dios de alguna forma ha tratado contigo a través de un proceso duro, por supuesto? Como leíamos antes, Pablo afirma en este pasaje que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En este pasaje, en el contexto, Pablo estaba predicando y entre medio de todas las personas a las cuales le estaba predicando también habían personas que estaban en su contra. Persuadieron de tal forma a la multitud que la multitud que estaba recibiendo este mensaje se volvió en contra de Pablo. Lo apedrearon de tal forma de que creyeron que ya estaba muerto y lo tiraron para afuera. Y estando ahí en condición de casi muerto o de muerto quizás, él se levanta, se sacude el polvo y vuelve a entrar y sigue predicando. Y al día siguiente va para otra ciudad, predica, se convierte en muchos. Y después dice que visita esta ciudad, visita esta otra. Y confirma el ánimo de los discípulos. Qué interesante eso, así como sigamos adelante, ¿no? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces Dios nos moldea a través de las pruebas, procesos que pasamos a través de nuestras vidas, ya sea la muerte de un familiar, un tiempo de depresión,
un hogar al borde del colapso, una necesidad sin respuesta, etcétera, etcétera. Situaciones que nos suceden en la vida, circunstancias en las cuales somos pasados por el fuego. Y quise un poquito ahí acotar un poco lo malo de ser moldeado, pero también lo bueno de ser moldeado por Dios. En lo malo anoté unos cuantos puntos. Y yo creo que una de las cosas que más detectamos, o lo primero que nos pasa, lo primero malo que nos pasa al momento de pasar a ser moldeado por Dios, al momento de pasar al fuego de Dios, es el dolor. A nadie le gusta sentir dolor. Y la verdad es que las pruebas parecen muchas veces un motivo de tristeza. Los momentos difíciles que pasamos a lo largo de nuestra vida, esos momentos decisivos, esas circunstancias de fuego, son muy tristes para nosotros. Y de hecho en Hebreos 12:11 lo dice en la primera parte, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es verdad. Aquí el autor de Hebreos afirma que sí, es verdad que pareciera que no son causa de gozo. No podríamos negar el dolor que se siente cuando sufres, por ejemplo, por ser distinto a los demás, por llevar, por llevar el mensaje del Evangelio y no calzar con este mundo. El dolor, por ejemplo, de quedar sin una fuente laboral o sentirse así como de manos atadas cuando como que no tienes respuesta de nada. O ese dolor que sientes cuando no quieres seguir intentándolo, porque ser como Cristo significa poner la otra mejilla. Imagínate vivir toda la vida poniendo la otra mejilla. Es doloroso y no podemos negar ese dolor. Otra cosa mala de ser moldeado por Dios es de que a veces, o en circunstancias, nosotros pareciera que perdemos la fe. Pareciera que las circunstancias, las pruebas que vivimos, nos hacen perder la vista de aquello que Dios está haciendo con nosotros. Es verdad que a través del Espíritu, a través de la fe, de la oración y del apoyo de los demás hermanos, podemos darnos cuenta de que hay algo que Dios quiere con nosotros, de que Dios trabaja en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y todo tiene un propósito, ¿no es cierto? Yo creo que aquí podemos dar fe de que en los momentos difíciles podemos llegar y decir, Dios tiene un propósito con esto. Aunque uno siente dolor igual, y aunque uno igual pierde la fe muchas veces. En Job, en el capítulo 42, este famoso versículo dice, de oídas te había oído, ¿no es cierto? Más ahora mis ojos te ven. Después de haber pasado la prueba, Job recién dice, ahora mis ojos te ven. Antes solamente tenía una noción de quién eras tú, refiriéndose a Dios. Y muchas veces, claro, pues a través de la prueba como que nosotros de oída oímos nomás, como que tenemos, como que tenemos cierta noción de lo que Dios quiere con nosotros, de lo que Dios quiere hacer, y efectivamente perdemos un poco la fe. Seguramente Job sentía conocer a Dios, pero es a través de la prueba superada cuando realmente él termina de ver a Dios. Una cosa es escuchar de él, ¿no es cierto? Una cosa es decir, ya, si yo sé que Dios tiene algo, pero otra cosa finalmente es ver a Dios. Durante la prueba puede que tengamos esa visión nublada, que nos hace perder la fe de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y como tercera cosa mala de ser moldeado por Dios, es que quedamos vulnerables ante las dificultades, las pruebas, ese fuego de Dios. No nos quedan fortalezas de las cuales aferrarnos. Quedamos expuestos tal cual somos delante de Dios. Y por supuesto que ser vulnerable no le gusta a nadie. A nadie le gusta ser vulnerable ante los demás. Pero es ahí desde donde Dios nos toma y podemos pasar entonces a lo bueno de ser moldeados por Dios, en ese estado de vulnerabilidad. ¿Y qué es lo bueno de ser moldeado por Dios? Puse como primer punto la santidad. Y bueno, antes de hablar de la santidad, aquí es donde tenemos que hacer la diferencia entre ser probado por Dios y la consecuencia del pecado. Ya, muchas veces el estar pecando o, por ejemplo, si yo robo y me meten preso por eso, no puedo decir que es una prueba de Dios el estar preso. Es una consecuencia, por supuesto, de una actitud o de haber pecado contra Dios. Las pruebas de Dios tienen que ver con otra cosa, circunstancias que muchas veces nosotros no manejamos. Y la santidad es algo bueno de ser moldeado por Dios. Recordemos que el metal, al ser pasado por el fuego,
suelta la escoria. ¿Ya? La palabra escoria viene de esa parte, de esta jerga, digamos así. No sé si han visto por ahí, o de repente se ven los videos, o en este mismo programa que mencionaba, que cuando el metal está al rojo vivo, empiezan a martillarlo, ¿no es cierto? Y como que sale una especie de ceniza, salen como cascaritas del metal. Esa es la famosa escoria. ¿Ya? De ahí viene la palabra escoria. Aquel residuo de impureza que había en este metal. Entonces, si hablamos de que a través de ser moldeados por Dios, a través de pasar por el fuego de Dios, accedemos a la santidad, yo creo que hasta ahí podíamos incluso dejar el mensaje, pero con esto debería ser suficiente. Dice la palabra que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso dice Santiago en su carta. Ya que en la medida de que nosotros somos moldeados por Dios, somos igual o igualmente estamos siendo transformados más a su imagen, lo cual nos hace más santos, por supuesto. Y sin santidad nadie verá al Señor, dice en Hebreos 12:14. Entonces, a través de ser moldeados por Dios, nosotros podemos llegar a tener aquella relación ansiada y entrañable con Dios, que Dios quiere tener con nosotros y que hizo posible a través del sacrificio de Jesucristo. Otra cosa buena de ser moldeado por Dios es que somos forjados con un propósito también aquí en la tierra. No venimos aquí a la tierra a pasarla mal porque sí. Ah, Dios tiene tal propósito con nosotros. En Hebreos 12:11 dice, como leíamos antes, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿no es cierto? Pero después dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, sí, es verdad que pasamos por un momento de sufrimiento, pero ese sufrimiento que pasamos a través de las pruebas da un fruto en nuestras vidas, un fruto apacible, que nos hace cumplir el mandato de Dios. Somos forjados y nos parecemos cada vez más al Señor, de tal forma que nosotros reflejamos su carácter. Y si nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio, necesitamos necesariamente ser más parecidos a Cristo para eso. Nuestro ministerio, el llamado que tengamos, el hecho de hablar con alguien, nos va a respaldar el hecho de ser iguales al Señor, de ser parecidos a Cristo. Porque uno predica con el ejemplo, predica con la vida al final. Entonces, cada vez que el Señor nos moldea, cada vez que el Señor nos deja vulnerables, somos forjados también para aquel propósito que Él tiene con nosotros aquí en la tierra. Y por último, otra cosa buena de ser moldeado por Dios es que entendemos también un poco más al Señor. Podemos entenderlo mejor, podemos ver cómo Él ve, sentir cómo Él siente. Y en realidad, bueno, podemos ver el ejemplo de Pablo en 2 Corintios 11, del 24 al 31. Aquí Pablo da un listado de todas las cosas o todas las formas, diría yo, en las cuales ha sido moldeado a través de su vida, a través de su ministerio, de cómo Dios ha trabajado en él. En 2 Corintios 11:24 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, la que estábamos leyendo recién, parece. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Miren qué interesante la forma en que como que concluye este listado de cosas. Yo creo que si usted hace un análisis a sí mismo, o yo mismo me analizo, yo puedo decir, claro, he sido probado en tal cosa,
pasó tal evento en mi vida, y a lo largo de mi vida pasó esto otro, sufrí esto, me traicionaron, quedé sin trabajo, pasé necesidad, mi familia se pudo separar, etcétera, etcétera. Pero qué interesante lo que dice Pablo al final. A pesar de todas las cosas que él vivió, termina preocupándose por las iglesias. Pues dice, más encima o fuera de todas estas cosas, yo la verdad es que de lo que más me preocupo es de la iglesia. O sea, de lo que Dios quería hacer con él, del llamado que él tenía. Él dice, ¿quién enferma? Yo no enfermo. O sea, en otras palabras, si alguien se enferma, yo igual me enfermo porque ando súper preocupado por lo que le pasa a los demás. Y cuando hacen tropezar a alguien, yo me indigno porque ¿cómo se les ocurre tocar a una oveja del Señor? Tocar a mi hermano. Pablo estaba tan preocupado de los demás que finalmente él termina feliz entendiendo que todos los procesos que Dios hace lo hacen más perfecto cada día. Y se hacen más importantes de alguna manera los demás, más que él. De alguna forma Dios nos ayuda a cumplir, ¿no es cierto?, el gran mandamiento a través de ser moldeado. Jesús lo resume en amar a Dios con toda tu fuerza y y amar al prójimo. Entonces cada vez que somos moldeados por Dios también aprendemos a amar más a los demás. No sé si se ha dado cuenta o si le ha pasado cuando pasamos necesidad, cuando tenemos algo difícil en nuestra vida, cuando, cuando nuestra familia está ahí al borde del colapso, cuando pasamos procesos de depresión, como que todas las cosas pasan a segundo plano excepto los demás. Como que ahí es donde amamos más a las demás personas. Cuando alguien pasa necesidad, cuando un hermano pasa necesidad, es como que ya nos olvidamos del trabajo, nos olvidamos de las cosas secundarias, y en realidad lo más importante para nosotros, en este caso, es el amar a nuestro hermano que está pasando una necesidad, el poder prestarle apoyo al que está decaído. Entonces, como para ir un poco finalizando, ¿para qué Dios nos moldea? Que uno igual pudiera decir, ya está bien, está lo malo, ¿no es cierto? Está lo bueno de ser moldeado, pero ya, ¿para qué? En Hebreos 12, versículos 6 y 7 dice, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel el Padre no disciplina? Entonces, Dios nos recibe por su gracia, ¿no es cierto? Y nos ve como un material en bruto. Es como un padre que dice, que toma, o en este caso un refinador, un herrero, que toma el oro que viene saliendo recién de la mina, ¿no es cierto? Que viene recién saliendo de esa oscuridad, de haber estado olvidado en el fondo de la tierra. Dios nos toma y dice, ya, vamos a trabajar con este material. Un pedazo de oro que viene recién saliendo de aquella oscura y tenebrosa mina. Este oro, por supuesto, necesita ser refinado. ¿Para qué? Para alcanzar su mayor punto de pureza. Y si es necesario, tendrá que pasar una y otra vez por el fuego, proceso tras proceso. No es algo que ocurre una sola vez en la vida. Y pudiera parecer deprimente quizás para algunos, pero, pero cuando entendemos de que el Señor nos va refinando cada día más, primero entender que es un proceso que dura toda la vida aquí en la tierra, aquel camino que nos prepara para un día estar en la presencia de Dios. Ese finalmente es el propósito de ser refinados por Dios a través de las pruebas. Si tú hoy día estás pasando por un momento difícil, si tú hoy día te sientes sin fuerza, si te sientes que como que has sido golpeado, o en algún momento te ha pasado, o te va a pasar también, será. Si tienes un propósito de parte del Señor, entonces tarde o temprano vamos a pasar por ese fuego. Es importante que entendamos esto, que el Señor tiene que trabajar en nosotros, nos está refinando a través de los procesos. Filipenses 3:12 al 14 dice, y Pablo nuevamente dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual también Cristo me ha sido, ¿no es cierto? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En este contexto, igual Pablo está hablando un poco acerca de cómo Dios nos prepara de alguna forma para el día en que estemos en su presencia.
Y él al final termina diciendo esto. No es que yo lo haya alcanzado ya, no es como que le diga, hermano, yo ya soy perfecto, porque pasé por esto otro, leíamos antes, todo el historial por el cual pasó Pablo, y seguramente después de haber escrito eso, pasó por muchos más. Él recién dice acabé la carrera cuando sabe que va a ser decapitado dentro de unos cuantos días. Cuando le escribe, ¿no es cierto?, a Timoteo, ahí en segunda Timoteo, y dice, yo ya estoy para ser muerto. Y ahí es donde dice, yo ya he acabado la carrera. Pero antes de eso, Pablo sigue mirando hacia adelante esperando alcanzar su pureza máxima en el Señor, mientras esté vivo. De hecho, muchas veces él tiene ese dilema. Dice, ¿es mejor morir para estar en la presencia de Dios? ¿O será mejor seguir viviendo para poder seguir trabajando, seguir sirviendo al Señor, seguir siendo moldeado por Él? Y Él aprovecha esas debilidades para que sea Dios quien se glorifique en Él. ¿No es cierto? Martillazo tras martillazo. Pablo dice, todavía no lo he alcanzado. Sigamos mirando hacia adelante. Y si hoy día a ti te pasa algo parecido, así como que no alcanzas a salir de uno y ya entras en otra, y es como que martillazo tras martillazo el Señor está ahí forjándote, hay que seguir mirando hacia adelante. Así como Pablo decía, todavía no lo he alcanzado. Vamos por el siguiente. A ver qué es lo que Dios quiere hacer conmigo ahora. ¿Qué es lo que Dios quiere pulir en mí? ¿Cuál es la escoria que quiere sacar Dios de mí ahora? A través de esta prueba. Estas últimas semanas bueno, como familia, eh, hemos vivido varios procesos un tanto complicados porque, bueno, hace como 3 semanas, uno de mis hermanos se enfermó de tal forma que llegó al hospital y tuvieron que hospitalizarlo. Pasaron unos cuantos días y gracias a Dios no tuvieron que operarlo. Unos cuantos medicamentos, logró volver a su hogar, ¿no es cierto? Y, y bueno, por supuesto con todos los cuidados que eso conlleva, el estar a punto de. No sé si de repente tú sientes que como que los procesos que Dios te hace pasar como que te llevan a estar a punto del colapso. Y claro, mi hermano estuvo a punto de tener que ser hospitalizado, de tener que ser operado, y a punto de que esta enfermedad o lo que le haya pasado pase a peor. Y uno de repente dice, "Chuta, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido más?". A nosotros mismos con mi mamá también nos pasó, una semana después. Eh, bueno, nosotros tenemos un perrito que queremos mucho, y el miércoles pasado eh, fue atropellado. Fuimos al parquecito y nuestro perrito fue atropellado. Alcanzó a poner sus patitas y a frenar, y la camioneta también alcanzó a frenar lo suficiente para que solamente lo atropellen y no le pasen por encima. Y bueno, es un animal, no es más importante por supuesto que una vida humana. Pero uno al estar a cargo de él, por supuesto que igual uno se asusta y tiene que llevarlo al veterinario y todo el asunto. Y también pues él estuvo a punto de, y esas como situaciones, o en este caso yo como jefe de hogar, digamos así, al estar a cargo de otros y sentir que alguien estuvo a punto de, te empiezan a dejar como de alguna forma vulnerable, como que te ablandan de tal forma que en algún momento como que te das cuenta de que te quedas sin recursos. Exactamente una semana después de lo de mi perrito, bueno, esta semana, y creo que varios hermanos están enterados, mi hermano también sufrió un accidente, mi otro hermano. De hecho, en el hospital decían, ya, ¿y ahora cuál Durán viene? Porque como que estamos pasando como que estamos haciéndonos famosos, estamos de hecho en una pared había unos cuadros ahí también de nosotros, una foto. Y claro, otro hermano sufre un accidente trabajando ahí, se hace un corte profundo con una sierra, y a él le dicen, pues le dijeron, te hubieras cortado un poquito más acá y pierdes la pierna. Y estuvo a punto de. eh, bueno, estos fueron accidentes, pues son situaciones físicas, situaciones
que de repente tienen que ver con la salud, pero yo creo que a lo largo de la vida, y si cada uno se analiza, cada uno ha estado en algún momento en el cual ha estado a punto de, te has pasado como por una depresión, como mencionabas, si de repente tu familia ha estado al borde del colapso, tienes que sostenerlo todo, y esa sensación de estar a punto de que Dios te está probando a fuego, como que nos vemos obligados a enfrentar a Dios en esas situaciones. Como que yo me hacía la pregunta, ¿qué pasa si me quedo sin aquello con lo cual yo me siento fuerte? ¿Qué pasa si Dios rompe todas mis defensas? Todo lo que me hace fuerte, si Dios lo destruye de un rato para otro. Nos vemos enfrentados, obligados a enfrentar a un Dios que nos purifica, porque ya no te quedan recursos, no te quedan caretas, ya no puedes fingirlo. Estás totalmente destruido, pues ya no quedan excusas. Pero qué curioso que es justo en el punto en el que el metal está más rojo, ¿no es cierto? Y ahí yo veía ese programa y decía, bueno, este metal tiene que ser calentado a tal cantidad de grados, a 200 grados, a 500 grados, para que alcance su punto en el cual pueda ser moldeado. Y es verdad, pues en el punto en el cual el metal está más rojo, al más rojo vivo, pasando por el fuego más fuerte, justo en ese punto es donde es más moldeable. Ahí donde Dios te tiene en el punto en el que estás más mal, más peor, donde Dios te tiene ahí más al rojo vivo, más al fuego, ahí es donde Dios te puede moldear a ti. Y no sé si vas entendiendo un poco hacia dónde va este mensaje. Si eres pasado por el fuego, primero que nada es porque Dios te ama, pero también porque había impurezas en ti. Isaías 48, el 9 al 11 dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como plata, te he escogido en horno de aflicción. Dice, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Entonces, para finalizar, Dios te ama tanto que si tú le amas a Él te hará deseable. Hay una alabanza por ahí que se llama deseable. Eso quiere decir que si Dios te ama a ti y si tú amas a Dios, si tú quieres que el Señor trabaje contigo, si tú quieres ser más purificado por el Señor, entonces Dios te va a moldear, te va a hacer pasar por el fuego. Él nos ama tanto que envió a su Hijo a morir para que tú, hoy, y yo también, gocemos de su presencia. Y este Padre, perdón, nos disciplina de tal forma de presentarnos santos para Él. Entonces el llamado al día de hoy es una invitación en realidad a tener paciencia en el Señor, a poder retomar esa fe. Así como Pablo animaba a su hermano, yo el día de hoy, con mucha humildad, por supuesto, de parte del Señor, te animo también, nos animo a tener paciencia en el Señor, que es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino de los cielos, entremos al reino de Dios. Te invito a tener paciencia en el Señor, a buscarle, para ver qué quiere trabajar el Señor en ti. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Qué hay que moldear ahora? ¿Cuál es la escoria que tiene que salir de mí? Y llamemos al Señor en ese sentido. Y recordemos que cada vez que pasemos por el fuego, después el Señor nos va a sacar, ¿no es cierto?, de ahí, nos va a moldear, como decía este caballero, ¿no es cierto? El Señor va a decir de ti, esta arma cortará, esta arma es letal, ¿cierto? Después de pasar por aquel proceso.
el Señor te hará más puro cada vez. Amén. Así que yo quisiera invitarle en esta mañana a orar a nuestro Señor, a darle gracias, por supuesto, por su palabra, gracias por su amor, y gracias por las pruebas, gracias por los momentos de vulnerabilidad, los momentos de estar destruidos, y los momentos de ser nada prácticamente, de ser polvo, de ser barro en las manos del alfarero, de ser un metal ahí siendo pulido, siendo martillado. Hacemos con paciencia. Y como dice Pablo, nosotros corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso, pongamos nuestra vista en Cristo, que un día vamos a estar en la presencia de Dios y bueno, es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino de Dios. Amén. Le invito a orar en esta mañana, inclina su cabecita y iremos a nuestro Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos delante de ti en esta mañana, dándote gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, por lo que tú nos entregas a través de ella también, y por poder entender a través de tu palabra que muchas veces las situaciones complejas no tienen que ver con que tú no nos ames, sino con todo lo contrario. Que tú eres un Padre que nos ama tanto que nos quiere ver puros, que nos quiere ver bien. Eres un Padre que desea lo mejor de nosotros. Eres un herrero que trabaja con nosotros de tal forma que alcancemos nuestro nivel más puro. Señor, te pedimos que nos des la paciencia para poder seguir adelante en estas pruebas, ahí donde estamos, en esos ambientes en los cuales somos los únicos muchas veces que pregonamos tu nombre, muchas veces siendo repudiados, siendo mal vistos por actuar como tú mandas, Señor. Te pido, Dios, que nos des la paciencia para soportar todo el fuego que viene de parte tuya, Señor. Queremos amarte más, Señor, y entender tus propósitos, y entender el propósito también de cada prueba a través de la cual tú nos sometes, Señor. Por eso entregamos a ti nuestra voluntad en esta mañana. Y te pido, Dios, que tú puedas obrar en cada uno de mis hermanos que en esta mañana estás conectado, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Moldéanos a tu imagen, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.